Padre, que nos estés ayudando, Señor. Y bueno, Padre, dejamos todo en tus manos, Señor, acompáñanos en esta tarde y te damos la bienvenida en este programa en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, hermanos, bienvenidos a este programa y vamos a comenzar ahora con un tema musical y volvemos con la palabra. Señor, ya no quiero pecar, ayúdame, me siento en el suelo, limpia mi corazón y haz uno nuevo, vive siempre en mí porque sin ti no puedo. Me cansé de caminar y cargar grandes derrotas, de vivir a mi manera y andar con el alma rota. Sin ti, Señor, yo no quiero seguir. Agárrame, no me dejes caer. Sin ti, Señor, soy un barco a la deriva, un simple papel que el viento fuerte castiga. Sin ti, Jesús, no tengo a dónde ir. Soy presa fácil del tentador. Sin ti, Señor, solo merezco el fuego. Enséñame, porque sin ti no puedo. Señor, necesito consuelo. Creí ser fuerte, pero estuve cayendo. Mi alma grita, pero nadie la escucha. Nunca me dejes llevar solo esta lucha. Te pido que nunca me sueltes. Llévame a puerto seguro. Restaura lo que se ha dañado. Cuídame en los días duros. Sin ti, Señor, yo no quiero seguir. Agárrame, no me dejes caer. Sin ti, Señor, soy un barco a la deriva, un simple papel que el viento fuerte castiga. Sin ti, Jesús, no tengo a dónde ir. Soy presa fácil del tentador. Sin ti, Señor, solo merezco el fuego. Enséñame, porque sin ti no puedo. Señor, dejo todo en tus manos, confío totalmente en ti, seca mi llanto. Sin ti, Señor, yo no quiero seguir. Agárrame, no me dejes caer. Sin ti, Señor, soy un barco a la deriva, un simple papel que el viento fuerte castiga. Sin ti, Jesús, no tengo a dónde ir. Soy presa fácil del tentador. Sin ti, Señor, solo merezco el fuego. Enséñame, porque sin ti no puedo. Señor, dejo todo en tus manos, confío totalmente en ti, seca mi llanto. Por los campos de mi vida, cansado de andar, buscaba un camino sin rumbo ni paz. Bueno, comenzamos en esta tarde con el programa de día de hoy y vamos a hablar de un tema muy importante, como en sintonía con la alabanza que tuvimos, adoración que estuvimos escuchando en esta tarde, y vamos a hablar acerca
de precisamente cuántas veces nosotros caemos, cuántas veces nosotros pedimos perdón a Dios por las mismas cosas que nos llevan a caer. ¿Cuántas veces le pedimos perdón a Dios por cometer siempre el mismo pecado? Una y otra vez decimos, bueno, esta vez no lo vuelvo a hacer, pero es como que pido perdón hoy y mañana vuelvo a caer en lo mismo. Te pido, Señor, que me perdones este pecado en mi vida y confío que lo harás en el nombre de Jesús. Y el día siguiente o a la semana siguiente volvemos a caer en el mismo pecado. Y le decimos de nuevo, Señor, te pido que me perdones, volví a caer en el mismo pecado otra vez, pero confío en que me perdonarás una vez más. Amén. Y así a la siguiente semana nos presentamos delante de Dios con el mismo problema, pero esta vez una voz nos dice, ¿vas a pedir otra vez perdón por lo mismo? ¿Será que Dios te escucha? ¿Será que Dios te oye? ¿Otra vez vas con la misma situación delante de Dios? ¿No será que Dios ya se cansó de vos? ¿No será que Dios ya no te quiere oír? El tema en cuestión es cuántas veces Dios nos perdona por las mismas cosas. ¿Quién no ha caído una y otra vez en el mismo error? Como dice el Señor, que tire la primera piedra al que no le pasó eso, pero acá el tema es, ¿será que Dios se cansa de nosotros? El único que puede hacernos dudar del perdón de Dios es Satanás. Y Satanás nos va a decir al oído, otra vez vos pensás que Dios te va a escuchar. Pero nosotros sabemos que el amor y el perdón de Dios es infinito. O sea, nosotros no tenemos que tener ninguna duda de que cuando caemos el Señor siempre está dispuesto a restaurar. Satanás está dispuesto a que nosotros dejemos el camino de Dios y el Señor siempre está dispuesto a restaurar, no importa las veces. Siempre va a estar presto su oído para escuchar nuestras oraciones, para tendernos una mano, para darnos otra oportunidad. Nosotros tenemos un Dios de oportunidades. Entonces, bueno, nosotros confiadamente vamos al trono de la gracia y decimos, bueno, Señor, pero siempre vamos a escuchar esa voz que nos va a decir, el Señor se cansó de vos. Tenemos que saber bien, tener discernimiento de dónde viene esa voz que dice que el Señor ya se cansó, que somos un caso perdido. Porque esos son los dardos que va a poner en nuestra mente Satanás. Que Dios ya no nos escucha porque siempre estamos pidiendo perdón por las mismas cosas, que somos un caso perdido, que Dios ya se cansó de nosotros, que estamos perdiendo el tiempo. Y si pensamos así, lo que va a pasar, como dije recién, que vamos a terminar alejados de los caminos de Dios, llevando sobre nuestra espalda la culpa y el peso de nuestros errores. Así actuamos cuando estamos viviendo bajo el legalismo, cuando nuestra vida espiritual se rige por el cumplimiento rígido de las leyes de Dios, como si la salvación o el favor de Dios dependiera de lo que yo haga o deje de hacer, en lugar de la gracia de Dios. Esa voz nos quiere hacer olvidar que nosotros estamos viviendo bajo la gracia de Dios. Y qué importante es la palabra gracia. Muchas veces muy mal usada, a veces cuando uno habla de gracia, algunos hermanos miran como diciendo, bueno, este es el que vive de la gracia, el que no toma responsabilidad de su vida espiritual. Y no, nosotros tenemos que aprender a ver la palabra gracia y aprender a concebir la palabra gracia de Dios como el regalo más grande en nuestra vida. El tema es cuántas veces Dios nos perdona, porque nosotros tenemos que saber que estamos bajo la gracia. Entonces el legalismo nos hace creer que somos aceptados por Dios por el buen comportamiento que tengamos, y si fallamos más de la cuenta, ahí ya nos empezamos a sentir indignos y llegamos a pensar que el Evangelio no es para gente como nosotros, que le falla a Dios a cada rato. Por esta razón muchos desisten del Evangelio porque no entienden, porque no le enseñaron y porque no están viviendo bajo la gracia de Dios. Esa forma de pensar o de vivir bajo rígidas estructuras nos hace alejarnos de Dios. Esa forma de vivir va contra el mensaje de la Biblia, porque dice Efesios 2, 8 al 9, somos salvos por gracia, por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe.
La falta de comprensión de la gracia de Dios nos lleva a vivir una vida de culpa, de autocondena, de que yo no soy justo. Nos hace olvidarnos de todo, de todos los regalos y los beneficios que tenemos de vivir bajo la gracia de Dios. Nos hace olvidar de nuestra identidad como hijos de Dios. Pero cuando vivimos bajo la gracia de Dios, cuando fallamos, corremos a la cruz de Cristo y le recordamos al Señor: Señor, tu palabra dice que yo me tengo que dirigir a ti, acceder al trono de la gracia confiadamente, y si confieso mis pecados y me arrepiento, tú me perdonas. Así dice tu palabra, así es, lo creo y confío en lo que dice tu palabra. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La diferencia de vivir bajo la gracia de Dios es que confiamos en lo que dice la palabra de Dios y no en nosotros mismos, no en lo que yo haga o deje de hacer, o en lo que sienta, o en lo que me merezca. Muchos de nosotros muchas veces caemos en esto del legalismo, de decir, bueno, yo me merezco esto que estoy pasando, yo me merezco vivir así, porque hice tal o tal cual cosa. Y nos olvidamos de que estamos bajo la gracia de Dios. Nos olvidamos de que el Señor borró nuestros pecados en la cruz del Calvario. Nos olvidamos de todo, porque eso es lo que hace la culpa, la indignidad, la autoconmiseración. Nos lleva a pensar lo peor, que el Señor no tiene nada para nosotros. Incluso el legalismo nos lleva a decir, bueno, Señor, si tú me respondes en esto que te estoy pidiendo, yo te voy a obedecer, yo te voy a servir. Llegamos incluso a ponerles condiciones a Dios, cuando en realidad no tenemos que hacer eso, porque nosotros estamos viviendo bajo la gracia de Dios. La diferencia de vivir bajo la gracia de Dios es que confiamos en lo que dice su palabra, no en lo que me pasa a mí, no en los conflictos internos que tengo yo. Yo dejo mi carga a los pies de Cristo. El legalista no vive bajo la libertad en Cristo. Lleva un enorme peso de culpa sobre su espalda, sobre su persona, que lo lleva a vivir frustrado aún conociendo del Señor, aún siendo parte de una congregación, aún siendo parte del servicio a Dios. Y vive así en la autocondenación, restringiéndose a sí mismo las bendiciones que Dios tiene para su vida. A mí Dios ya no me escucha, caí demasiadas veces, no lo merezco. Por eso es muy importante entender en esta tarde que nosotros estamos bajo la gracia de Dios. El Señor no quiere que vivamos en esa religiosidad. Él quiere que entendamos que Él no se cansa de perdonarnos. El perdón de Dios es algo continuo y sin límites. En el Evangelio de Mateo, cuando Pedro le preguntó al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a quienes me ofenden? El Señor le contestó 70 veces 7. 70 veces 7. Como dando a entender que el perdón de Dios no tiene límite, no tiene un fin. Si se espera eso de nosotros, ¿cuánto más será el perdón de Dios? ¿Cuántas veces más el Señor nos perdonará a nosotros un sinfín de veces? Porque Él es un Padre de amor y de consolación, de misericordia. Todos los días se renueva la misericordia. El Señor está presente queriendo extendernos su mano para seguir adelante y nosotros mismos nos cortamos el paso. Nosotros mismos somos que con la autoconmiseración y la culpa nos cortamos de lo que el Señor quiere hacer. Le hacemos caso a esa voz que dice, vos te pensás que Dios te va a escuchar, Dios se cansó de vos, sos un fracaso. Sos un fracaso en lo espiritual, ya basta, deja de perder tu tiempo. Porque ¿qué quiere? Que nosotros vivamos en la autocondenación. Y no creamos que el Señor nos va a perdonar nuevamente. Porque la gracia de Dios es mayor que cualquier pecado. No hay pecado que supere al poder de Dios. No hay pecado que supere la obra de Cristo en la cruz. O sea, nosotros tenemos que vivir confiadamente en el Señor. Nadie es perfecto, nadie está exento de caer. Nosotros tenemos que saber que estamos bajo la gracia. Cuando se habla de esta manera,
Se piensa que uno alienta a la gente, a los hermanos a pecar, pero la gracia de Dios no alienta a nadie a pecar. Porque cuando la gracia viene a nuestra vida por medio de creer en Jesucristo, no solo nos libra del pecado, sino del dominio del pecado. Hay algo que nosotros tenemos que entender. Nosotros ponemos muchas veces, y más el legalista, el foco en el pecado. Y está bien, el Señor vino a perdonar nuestros pecados. Pero nos olvidamos de otro punto importante del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es que el Señor vino a que nosotros hagamos morir al viejo hombre. Hay una parte que Dios hace. Dios se encarga del pecado, de con su sangre limpiarnos de todo pecado, limpiarnos de toda maldad. Pero hay una parte en la Biblia que dice hacer morir las obras de la carne. O sea, hay algo que yo tengo que hacer. Esa es mi responsabilidad. Vivo bajo la gracia y también soy responsable de que algo no puedo hablar del nuevo hombre, hablar del nuevo nacimiento y a la vez hacer lo que a mí se me encante. Hay una responsabilidad por parte de nosotros como hijos redimidos, comprados a precio de sangre, que tenemos que hacer en nuestra vida con el Señor. Ahora nosotros tenemos que entender cuál es el mensaje de la gracia. La gracia es que el Señor nos perdona infinitamente de veces, pero también nosotros tenemos que tomar responsabilidad de nuestra vida como hijos de Dios. Hay una parte, con la ayuda del Espíritu Santo, que nosotros tenemos que hacer, porque si no, no se entiende. ¿En qué parte de la Biblia dice que la gracia no es licencia para pecar? Ahora que vivimos bajo la gracia, nosotros tenemos que tomar responsabilidad de nuestra vida. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero eso no significa que yo no tenga que responsabilizarme de mi vida. ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo tenemos que vivir ahora que estamos bajo la gracia? Ahora que estamos bajo la gracia, nosotros tenemos una manera de vivir. Vamos a leer Romanos capítulo 6 del 12 al 18. Romanos capítulo 6 dice muertos al pecado. El capítulo 6 de Romanos dice muertos al pecado. Romanos 6 del 12 al 18. Y dice la palabra de Dios: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que aquel hermano que vive bajo el legalismo está dominado por el pecado. Aquel hermano legalista que vive señalando por todo, por el error, vive dominado por la ley, porque la ley lo que es un espejo que solamente cumple la función de mostrarnos nuestros pecados, mostrarnos nuestros defectos. Pero la gracia, ¿qué viene? La gracia viene a ¿qué? La gracia viene a transformarnos, a convertirnos, a redimirnos, a darnos otra oportunidad. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que la ley es mala? No, la ley es buena porque nos muestra nuestra condición sin Cristo. Pero ¿qué dice claramente el versículo último de Romanos 6, versículo 14? Porque el pecado no se enseñoreará, no le dominará a ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que la importancia de entender en esta tarde que para que el pecado no tenga dominio de nosotros, para que las tentaciones no nos dominen, para que los malos pensamientos no nos dominen, la importancia de entender, de estar bajo la gracia. Entonces ya no tenemos que vivir para el pecado. Esa es la diferencia. Cuando estamos en la gracia ya no vivimos para el pecado, vivimos para, como dice, siervo de justicia. El Señor nos quiere hacer resplandecer como siervos de justicia. Y eso aquel hermano que es legalista, aquella persona que vive bajo la ley, no lo entiende. Porque la gracia de Dios nos vino a transformar. El Señor vino a perdonarnos nuestros pecados, a limpiarnos con su sangre y también nos vino a hacer morir al viejo hombre. ¿Por qué? Porque la fuente del pecado es el viejo hombre. La carne es la fuente. El Señor vino a que demos muerte a la carne. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de los beneficios de vivir bajo la gracia.
¿Qué vino a hacer la gracia en nuestras vidas? El versículo de Romanos, el versículo 18 de Romanos nos lo dice. La gracia vino a libertarnos del poder esclavizador del pecado, del dominio del pecado sobre nuestras vidas, para que seamos siervos de justicia, para que seamos verdaderamente libres. Entonces, ¿qué es lo que hace la gracia de Dios en la vida de cada uno de nosotros? La gracia de Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que también nos transforma, nos lleva a un cambio de vida. Y esto hay que dejarlo en claro, porque si solo nos quedamos con el perdón, cuando hablamos de la gracia, se entiende como el borrón y cuenta nueva. Y la gracia es mucho más que eso. Solamente se entiende que, bueno, las veces que yo caiga, le pido perdón a Dios, vuelvo a vivir como quiero, pido perdón a Dios, hago lo que quiero, no. Porque nos falta el otro enfoque de la gracia. ¿Cuál es el otro enfoque de la gracia? Dar muerte al viejo hombre. Quien diga que está en la gracia, viviendo, haciendo lo que quiere, dándole rienda suelta al viejo hombre, es mentira que tuvo un encuentro con Dios. Porque acá la Biblia me está diciendo que el Señor no solamente vino a perdonar nuestros pecados, sino que también vino a transformarnos, a que le demos muerte a lo que éramos antes. Y eso sin la presencia de Dios no se consigue. Nadie puede decir de un día para el otro, ya no soy más la persona que era. No, es todo un proceso. Tiene que haber ese encuentro con Dios. La gracia de Dios no se debe verse ni entenderse como un permiso para pecar de ninguna manera, sino como el medio que el Señor utiliza para llevarnos al cambio, para transformar nuestra mente, para limpiar nuestro corazón, para quitarnos ese carácter. La gracia de Dios debe verse como un medio que nos enseña a renunciar a lo que éramos antes, al viejo hombre, a la maldad, al pecado, y que nos lleva a lo nuevo de Dios. Y si nosotros no entendemos la gracia, si no entendimos de plano el Evangelio. El Evangelio es perdón de pecado y hombre nuevo, muerte al viejo hombre. Pero lamentablemente muchos de nosotros todavía hablamos del nuevo nacimiento estando en el viejo hombre. Porque no hay un toque de la presencia de Dios, no hay un encuentro. Entonces la gracia es el medio que nos invita a dejar de ser lo que éramos antes. Así es como debemos concebir la gracia. Tito 2, del 11 al 12 dice: la gracia de Dios se ha manifestado enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivan en este siglo sabia, justa y piadosamente. O sea, la gracia de Dios se manifestó o se manifiesta en nuestra vida. ¿Y para qué? Para enseñarnos que tenemos que renunciar a lo que éramos antes, a los deseos que nos dominaban, a la concupiscencia que tenían el control de nuestra vida. A eso vino la gracia de Dios. No solamente nos tenemos que enfocar en el perdón, también en el cambio, en el viejo hombre. El Señor vino a darle muerte al viejo hombre. O sea que la gracia me está diciendo, no tenés que hacer eso, tenés que renunciar. Si querés vivir bajo la gracia de Dios, tener los beneficios de un hijo de Dios, hay que haber una renuncia. No puede disfrutarnos nosotros de los beneficios de ser hijo de Dios no renunciando, no habiendo renuncia, ninguna clase de renuncia en mi vida. O sea que la misma gracia que nos salva y nos perdona también nos enseña, nos corrige y nos disciplina. Sí, la gracia de Dios viene a nuestra vida para corregirnos y para disciplinarnos. Aunque el perdón de Dios es incondicional, el Señor a través de la gracia nos va a disciplinar. ¿Para qué? Para que alcancemos madurez. Sí, el perdón de Dios es infinito, 70 veces 7, la misericordia de Dios nunca se agota, el Señor no se cansa de nosotros, pero el Señor a través de su gracia nos va a disciplinar, nos va a corregir, para que alcancemos la madurez que Él quiere que alcancemos cada uno de nosotros, que alcancemos la imagen, ¿qué es madurez? La imagen y la estatura de Cristo, dice la Biblia. Hebreos 12:6, Dios no nos deja como estamos. La gracia también nos confronta. La gracia de Dios nos confronta. El Señor no nos va a dejar como estamos. Si hay alguno que vive cayendo por lo mismo una y otra vez, Señor, me presento porque creo que tú me vas a escuchar, está bien, pero no lo va a dejar en esa condición. Aquel que se acerca con corazón sincero va a recibir el toque de Dios.
Y si hay alguna persona que toma la gracia como licencia para pecar es porque nunca tuvo un encuentro con Dios. Porque sí o sí la gracia transforma. La gracia vino precisamente a corregirnos también y a enseñarnos cómo uno tiene que vivir. Y si es necesario, el Señor va a permitir ciertas circunstancias en nuestra vida para hacernos entender la forma en que tenemos que vivir. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando repetidamente pedimos perdón a Dios por el mismo pecado una y otra vez, Dios nos va a perdonar, pero también va a tratar con nuestro carácter, no nos va a dejar en ese estado, nos va a confrontar, nos va a corregir, nos va a disciplinar. La gracia de Dios nos va a ir mostrando a través de diferentes procesos qué clase de hombre y qué clase de mujer tenemos que ser cada uno de nosotros. Va a permitir. Porque la gracia de Dios no solo nos limpia del pecado, sino que también nos capacita para ser transformados. Nos vamos capacitando, como haciendo un perfeccionamiento en nuestra vida de fe. Para formar ese carácter, esa imagen, nosotros tenemos que reflejar. En esas áreas en donde nosotros no podemos reflejar la imagen de Cristo, tenemos que ser disciplinados, ser corregidos. Esa es la gracia de Dios. Dios va a permitir ciertos procesos, ciertas pruebas para sacar las impurezas que nos impiden reflejar a Cristo. Proverbios 17:3. La plata se prueba en el crisol y el oro en el horno, pero el corazón es probado por Dios. ¿Y por qué Dios obra a través de procesos? Porque hay luchas, hay situaciones, hay pecados con los que lidiamos, hay debilidades con las que lidiamos que no salen de un día para el otro. Llevan su tiempo. Entonces Dios, independientemente de cada una de nuestras vidas, sabe con qué nos tiene que probar, qué pruebas va a permitir en nuestra vida, ¿para qué? Para que nosotros reflejemos la imagen del Señor. Entonces, ¿cuántas veces nos perdonará el Señor? Las veces que sean necesarias. Hasta cambiarnos, hasta transformarnos, porque ese es el propósito de la gracia, transformar, perdonar indefinidamente y transformar. Ir transformando hasta convertirnos en siervos de justicia, dice el Señor. ¿En qué nos va a convertir? En siervos de justicia. Y eso no se consigue por afirmación labial, que yo misma confiese. No, va a ser un proceso, yo lo voy a tener que padecer en mi vida, en las áreas en donde estoy débil. El Señor va a permitir, ¿para qué? Para que yo pueda reflejar a los demás la imagen de Cristo. Romanos 6:18, y una vez libertados del poder esclavizador del pecado, ahora son siervos de justicia. Una vez que nosotros ya el pecado no tiene dominio y control de nosotros, somos siervos de justicia. Si Él venció, nosotros también vamos a vencer. No es que el pecado nos va a vencer, no es que el pecado nos va a sacar del camino de Dios. El Señor sabe, nos va a dar pruebas que sabe que nosotros vamos a poder soportar. ¿Para qué? Para llevarnos a disfrutar de la gracia, para que podamos disfrutar de los beneficios de ser hijos de Dios. O sea que la gracia no solo nos libera del dominio del pecado, sino que también nos va a llevar al cambio, a la transformación. A que nosotros que querramos ser hijos de Dios obedientes. No es que yo me levanto mañana a la mañana y digo, ¡ay, quiero obedecer a Dios en este día! No, va a haber un proceso interno, luchas, pruebas que me van a hacer ser consciente de que yo voy a anhelar ser obediente a Dios. No es algo que va a venir de mi lógica, de mi razón, es algo que va a venir, que me lo va a poner el Espíritu Santo. Anhelar la obediencia, anhelar alejarme de las cosas del mundo para ir creciendo más en la fe. Eso no es de la noche a la mañana. La gracia es la que va obrando día con día en nosotros. La gracia de Dios es la que nos va a ir ayudando a dejar de pecar. Porque nosotros no podemos hacerlo, vamos a caer otra vez por lo menos con ese mismo pecado, que quizás caigamos con otras cosas, pero ya con ese pecado que caímos durante años ya no. Porque va a tomar la autoridad, la gracia de Dios en nuestra vida. Por eso es importante estar bajo la gracia. Hoy por hoy no hay conciencia de pecado. Y si no hay conciencia de pecado, tampoco hay arrepentimiento sincero. Y si no hay arrepentimiento sincero, tampoco hay transformación. Pero entonces, ¿de quién es la culpa? Sin
echar la culpa a nadie, porque no es bueno señalar a nadie, a grandes rasgos generalmente, toda esta generación de los últimos tiempos ha sido víctima de mensajeros predicadores que llevaron solamente a la gente a dar un paso de fe, a levantar la mano y a que se decidan por Jesús. Levanten la mano, decidan hoy por Jesús, hagan una oración de fe sin el arrepentimiento. Eso ha llevado a una generación a que hable de Cristo, hable del nuevo nacimiento, haciendo lo que quiere, porque no tiene conciencia de pecado. Esto es lo que ha llevado a muchos a vivir en el pecado y a la vez a hablar del nuevo nacimiento, porque a esa generación no se les enseñó que sin el arrepentimiento no hay transformación. La fe y el creer en Jesucristo es fundamental, pero también lo es el arrepentimiento. Esa generación ha sido enseñada que solamente levantando la mano y diciendo que creo en el Señor, nada más, sin nada que arrepentirse, ya nacieron de nuevo. Cuando vamos a ver qué nos dice la Biblia, Hechos 2:38, Pedro le dijo a los que creyeron, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Pedro les dijo a los que creyeron, arrepiéntanse. O sea, si yo no tengo nada de qué arrepentirme y solo recibo la oferta del Evangelio, porque Dios tiene un plan con mi vida y en mi vida yo no tengo nada de qué arrepentirme, esa persona va a durar muy poco, y lo hemos visto, va a durar muy poco en los caminos de Dios. Porque no hay un arrepentimiento, no se acercó a Cristo con un arrepentimiento. Los que se acercan al Señor con un arrepentimiento de vida son los que más duran. Son los que más frutos llevan. Pero si no hay ese arrepentimiento y solo nos acercamos a los caminos del Señor por una oferta que nos dijeron, bueno, da un paso de fe y nada más, y nadie se arrepintió de nada, no hubo un arrepentimiento, cuando venga la primera brisa de problemas ya vamos a dejar los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque yo me fui por la oferta del Evangelio. Vivir una vida sin sufrimiento, sin problema. Cuando el mensaje central del Evangelio es el arrepentimiento. Si yo me vine a los caminos de Dios y sin arrepentimiento, solo me acerqué porque, bueno, mi familia era cristiana, porque, bueno, alguien me lo recomendó para salir de la tristeza, pero no hay un arrepentimiento. Puedo opinar de alguna prédica que escuche, puedo escuchar alegremente alguna prédica, pero el Señor sabe que no hay un arrepentimiento para estar en él. No me arrepiento del viejo hombre. Entonces, si yo no me arrepiento de lo que era, lo que fui, no voy a hacer morir al viejo hombre. Y ese es el tema de que muchas veces vivimos pidiendo perdón por lo mismo, porque no damos muerte al viejo hombre. El Señor quiere que vayamos a dar muerte a la fuente del pecado, que somos nosotros. Los que escuchamos la concupiscencia, los que cedemos a las tentaciones, ese hombre tiene que morir. Nos centramos en el pecado y nos olvidamos de centrarnos en el viejo hombre, en darle muerte al viejo hombre. El Señor sí nos va a restaurar las veces que sea necesario, una y otra vez, nos va a perdonar. Pero ¿cuándo nosotros le vamos a dar muerte al viejo hombre? Entonces, ¿cómo puedo saber si mi arrepentimiento fue genuino, si me arrepentí sinceramente? Por la forma en que lloro, por cómo estoy compungido, por el llanto, por las lágrimas, porque siento un poco de remordimiento. No, la Biblia dice que por los frutos los conocerán. O sea que por el fruto se va a saber si la persona verdaderamente tuvo un arrepentimiento o no, o solamente recibió el evangelio de oferta. Vengan a Cristo y sus problemas serán solucionados. Mateo 7:16 dice, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Entonces, ¿qué está queriendo decir Jesús? ¿Qué dijo? Sin arrepentimiento no hay cambio verdadero. Yo puedo venir a los caminos de Dios, gozarme en la congregación, disfrutar, simpatizar con el Evangelio, estar de acuerdo en muchos puntos, pero si yo no tengo un arrepentimiento, puertas adentro en mi cuarto, yo no tengo un arrepentimiento, no me arrepiento de mi vida anterior, ¿cómo se supone que va a haber frutos en mi vida? ¿Cómo se supone que voy a experimentar el cambio? ¿Cómo se supone que voy a dejar de caer por lo mismo?
Pero aún así Dios con su infinito amor y misericordia nos va a perdonar. ¿Por qué? Porque Él va a tratar con nuestro carácter, hasta llevarnos al cambio. Eso es lo que quiere el Señor en esta tarde, llevarnos a un cambio. No importa las veces que caigamos. No estamos puestos para señalar a nadie, porque nadie está exento de caer. Pero sí estamos en la responsabilidad de leer lo que dice la Biblia y decir que nosotros le tenemos que dar muerte al viejo hombre. La gracia nos enseña a no vivir más bajo el dominio del pecado. La gracia no es licencia para pecar, por el contrario. La gracia nos exige una transformación de vida, porque nosotros tenemos que reflejar a Cristo. No se trata de ir o no ir a un lugar de que enseñen sana doctrina, se trata de ver qué es lo que voy a hacer yo con lo que estoy recibiendo todos los días. ¿Qué voy a hacer con el alimento de la palabra que recibo? Si nosotros nos vamos a Zaqueo en Lucas capítulo 19 del 4 al 10, ¿qué provocó este hombre que se subió al árbol, que el Señor lo vio y le dijo, bájate, esta noche voy a ir a tu casa? ¿Qué es lo que provocó? Nosotros sabemos que la vida de Zaqueo era un hombre que le sacaba las cosas a la gente, le sacaba el dinero, extorsionaba a la gente. O sea, ¿qué vemos en este hombre? ¿Qué provocó el cambio en la vida de este hombre? ¿Qué provocó el cambio en la vida de Zaqueo? ¿Qué fue lo que lo llevó a dejar de ser lo que era? A dejar de timar a la gente, de envolver a la gente, de engañarlo, sacarle plata. ¿Qué es lo que llevó a este hombre rico, era un hombre que tenía buena posición, a dejar de aprovecharse del pobre? La presencia del Señor. Entonces, recién cuando nosotros entendamos que vivimos siempre bajo la presencia de Dios, cuando nosotros aprendamos a vivir en la presencia de Dios, va a ser el día que en nosotros se va a producir ese cambio. El cambio en Zaqueo no lo hizo porque cambió su forma de leer la Biblia o porque cambió su forma de razonar. La presencia de Dios, el toque de Dios fue lo que le puso fin. Se apareció el Señor y su vida cambió. Nadie puede decir que está con el Señor y sigue siendo la misma persona de siempre. No, porque ahí está obrando Satanás diciendo, bueno, vos sos un hijo de Dios, sí, hace eso, pero sos un hijo de Dios. Ahí también obra la voz del mentiroso, del engañador, haciéndonos creer que somos hijos de Dios cuando en realidad nunca lo conocimos al Señor. Nosotros vemos en Zaqueo que demostró a través del arrepentimiento que su cambio era genuino. No era de momento, de pasado, porque alguien le hizo repetir una oración no, le salió de adentro. Bueno, Señor, te prometo, ahora voy a devolver a quien le saqué plata, a quien le defraudé le voy a devolver el doble. Era acción en acción, acción manifestada, no era de boca. Nosotros muchas veces vivimos el evangelio de boca. Eran con acciones manifestadas, reflejadas, porque había tenido un encuentro. Bueno, si a alguien le saqué plata, se la voy a devolver el doble. Si le hice esto al que no tenía, le voy a devolver el triple. O sea, una acción manifiesta de esa que hubo. Tuvo un encuentro y lo manifestó, lo vieron todos. No es que se escondió, no es que dijo, bueno, o habló algún pasaje bíblico. No, lo demostró con hechos concretos. Había tenido un encuentro con Dios, su fe lo movió a arrepentirse. Esa fue una manera de arrepentirse de lo que él era. Como diciendo, acá está el Señor, bueno, yo era esto. Yo le sacaba plata a la gente, yo le timaba a la gente, eso era yo. Pero ahora que está la presencia de Dios, ya soy una nueva persona, voy a remendar todo lo que hice. Voy a quitar esa vieja imagen. Ese es el verdadero cambio, ese es el verdadero arrepentimiento con hechos concretos. Lucas 3:8 dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. Este versículo nos está poniendo el enfoque en que es importante demostrar un verdadero arrepentimiento a través de acciones concretas y no solo de boca diciendo nosotros somos hijos de Dios, porque acá está diciendo nosotros somos hijos de Abraham. Muchas veces nosotros nos enredamos en eso de decir, bueno, nosotros somos hijos de Dios, bueno,
pero no lo demostramos con acciones concretas, solamente de boca. Yo voy a tal iglesia, donde predica tal pastor, donde que queda en tal lugar, está bien. Pero el Señor pide obras concretas de nosotros como hijos de Dios. Acciones concretas que me lleven a decir, ya no es más la persona que era antes. Porque podemos asistir a una iglesia y ser la misma persona que fuimos siempre. Acá se trata de las acciones concretas de nosotros personalmente, cada uno de nosotros. Esa persona ya no es la misma de antes. ¿Por qué? Lo demostró, lo vieron todo, queda en evidencia ante todos. Si es así que somos hijos de Dios, dice el Señor, demuéstrenlo, que se vea, que los demás lo noten. A eso vamos en esta palabra del día de hoy. Si se muestra, vamos a leer un pasaje ahí en Hechos capítulo 4, rápidamente Hechos capítulo 4 del 13 al 14. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. ¿Qué es lo que veían estos hombres? No eran hombres que fueron instruidos, no fueron a la escuela, no estudiaron, eran gente de lenguaje vulgar. Pero Pedro y Juan tuvieron un encuentro con el Señor, habían sido tocados por el Señor, por eso el cambio de ellos era evidente y la gente reconocía que ellos habían estado con el Señor. Y esa gente que reconoció que ellos habían estado con el Señor no era gente del pueblo, de la muchedumbre, era el Sanedrín, la autoridad judía, gente de estudio que se sabía la Biblia, que eran eruditos de la Biblia, estaban reconociendo que estos hombres sin estudio, del gentío, del populacho, sabían más que ellos, que eran del Sanedrín, que eran autoridad judía, se quedaron con la boca abierta, gente de alto rango. Tanto es así que la Biblia dice que nadie podía decir nada en su contra, los dejó sin palabras. Ellos estaban demostrando que tuvieron un encuentro con Dios y lo demostraban ante todo, esto ante autoridades importantes de ese tiempo. Tanta era la autoridad que tenían que no podían decir nada. La presencia de Dios estaba con ellos de lleno. Y no solamente con ellos, en ellos. Lo que nosotros todavía tenemos como asignatura pendiente, que Cristo esté en nosotros, para dejar abierto a aquel que habla mal de los cristianos, aquel que menosprecia la fe. Y dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, la invitación está. Que cuando nos vean a nosotros puedan dar fe de que nosotros somos hijos de Dios. Qué lindo eso del testimonio. Estaba escuchando en la semana una persona que me decía, me encanta la gente cristiana porque son gente comprometida con la vida, que van para adelante. Yo no tengo nada que ver con el Evangelio, pero le escucho y son gente comprometida con la fe, con la vida, hacen cosas, no se dejan estar, son positivos, van para adelante. Qué bueno eso, qué bueno es escuchar eso. Y a uno lo anima a mejorar, eso cuando uno escucha le anima a uno a mejorar, a tratar de dejar, de hacer morir las viejas, las cosas que nos estancan y que no nos hacen reflejar la imagen de Cristo. Se ve que el hombre se encontró con personas que reflejan, que lo dejó entusiasmado con la idea del Evangelio. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos en esta tarde manifestar, reflejar el carácter de Cristo en esas áreas donde nosotros sabemos que tenemos dificultad, que nos cuesta, que tenemos lucha, que no podemos, que caemos una y otra vez? Qué bueno sería que podamos manifestar nosotros con nuestra vida y que puedan decir, como decía este hombre de los cristianos, que son gente comprometida con la vida, que van para adelante, que no entienden mucho de la palabra. Es más, decía, ¿qué debe haber? ¿Qué debe haber en esos lugares donde van, en las iglesias, que la gente sale cambiada? Qué bueno es reflejar, como Pedro, como Juan, que nosotros podamos reflejar la autoridad del Señor por donde vayamos y que la gente pueda decir esto verdaderamente conocen a Dios, aunque no lo conozcan, se van a dar cuenta de esa diferencia. Padre Santo, en esta tarde, Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor.
Te pedimos que nos ayudes, Señor, en nuestras luchas internas, Padre, en nuestras debilidades, Padre, que puedas hacer de nosotros que podamos reflejar, Señor, tu carácter. En esas áreas que no podemos, Señor, te las entregamos a ti, Señor, que estés haciendo la obra, Padre, en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestro corazón, Señor. Que esté limpiando nuestro corazón, Padre, de toda ataduría, Padre, de toda herida del pasado. Que pueda pasar, Señor, tu mano de poder, Padre, en nuestras vidas, en nuestra mente, que puedas cambiar a nuestra forma de pensar, para que podamos dar frutos, Señor, en esta tarde, Padre. Que nuestra vida pueda glorificar tu nombre donde vayamos, Padre, que seamos luz, Señor. Te pedimos en esta tarde, Padre. Tenemos errores, nos arrepentimos de nuestros pecados, sabemos que a pesar de que caemos podemos acceder al trono de la gracia y sabemos que tú no te cansas de nosotros, que tú nos perdonas. Pero así también como tu infinita gracia, Señor, nos agota, también nos exhorta, nos corrige, Padre. La gracia de Dios nos corrige, Padre, y aceptamos esa corrección, Padre. Porque nosotros queremos reflejar, Señor, tu presencia, queremos reflejar, Señor, tu carácter, Padre, donde entremos, Señor, que seamos luz, que la gente pueda decir de nosotros, estos verdaderamente tuvieron un encuentro con el Señor. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por esta palabra. Te pedimos que la obra que comenzaste en cada uno de nosotros la estés terminando, Padre, para que podamos dar gloria a tu nombre, para que podamos ser siervos de justicia, como dice el libro de Romanos, Padre. Te damos gracias, Señor, y que no vivamos, Señor, bajo la mentalidad de legalidad, Señor, que nos puedas librar, Señor, con tu mano de poder, Padre, a través del Espíritu Santo de esa mentalidad legalista y que podamos vivir bajo la gracia, Señor. Bajo la gracia de haberte conocido, Señor, y de recibir todas las bendiciones y los beneficios que tú tienes para cada uno de nosotros como tus hijos, Señor. Te damos gracias en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta aquí la palabra de Dios en este día viernes. Que el Señor le bendiga sus vidas y nos vamos a volver a encontrar el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. Bendiciones. Por los campos de mi vida, cansado de andar, buscaba un camino sin rumbo ni paz. Mas llegó tu luz divina, brillo celestial. Jesús, luz del alma, guía inmortal. En el río de mis penas.
Inicio